Es un país montañoso, pobre y con fronteras extrañas. Pero lo más llamativo son sus restricciones, que incluyen no poder dejarse la barba larga o realizar grandes festejos de cumpleaños. Te invitamos a conocer Tayikistán, el país que prohibió la Navidad. En Asia Central nos encontramos con Tayikistán, un país sin salida al mar que tiene 4 limítrofes. La frontera con Kirguistán es tal vez la más llamativa e incluye 2 enclaves, Baruj y Keiragaj. A nivel histórico existe una gran conexión con Uzbekistán, y tanto tayikos como uzbecos viven a uno y a otro lado de la frontera. Es que los límites y la creación de Tayikistán como república fueron definidos en 1929, cuando la zona estaba dominada por la Unión Soviética. Pero más llama la atención esta parte del mapa, en la que Afganistán parece extenderse para alcanzar a China. La región es conocida como el Corredor de Wahan. Actualmente impide que Tayikistán tenga frontera con Pakistán, lo que tal vez no nos dice mucho. Pero hace más de un siglo estos países no existían, sino que las zonas pertenecían al Imperio Ruso y al Británico. La creación de esta franja de territorio dominada por Afganistán fue impulsada por los británicos. De esta manera no existía una frontera directa entre ambos imperios, lo que podría haber elevado la tensión en épocas en las que ambos rivalizaban. Una pequeña curiosidad horaria. Si cruzamos de Afganistán hacia China, tendremos que ajustar nuestros relojes 3 horas y media. En ningún lugar del planeta existe una diferencia horaria tan grande entre 2 lugares colindantes. Más adelante en el tiempo, Tayikistán se volvió independiente, con la disolución de la Unión Soviética. Pero no fue nada fácil el inicio. Durante 5 años atravesó una cruenta guerra civil. Se calcula que en ese conflicto murieron 100.000 personas y otras 70.000 tuvieron que huir hacia Afganistán. En esa época se erigió la figura de Emomali Rahmon, actual presidente del país. Tomó el poder en 1994 y jamás lo dejó. Fue reelecto en 1999, 2006, 2013 y 2020, en algunos casos con más del 90% de los votos. En el medio, extendió la duración del mandato de 5 a 7 años y habilitó la reelección indefinida. También acortó la edad necesaria para ser electo presidente de los 35 a los 30 años. De esta forma, si él moría, lo podía suceder uno de sus hijos. Rahmon estableció un culto a la personalidad en el país y su figura está presente en todos lados. No hizo alguna de las locuras de su par de Turkmenistán, Gurbanguly Berdimuhamedov, pero tampoco está libre de excentricidades. En 2011 se inauguró en la capital, Dushanbe, un mástil de 165 metros de alto. Allí flamea una bandera de 60 metros de largo y 30 de ancho, que pesa nada menos que 700 kilos. Se gastaron $3,5 millones y de esta forma se logró el récord mundial por el mástil más alto del mundo. Pero en 2014 fue superado por el asta de Jeddah, Arabia Saudita, que alcanza los 171 metros. Pero esta bandera gigante parece una nimiedad al lado de algunas restricciones implantadas en Tayikistán. Es el caso de los límites impuestos para los festejos y celebraciones. Por ejemplo, un hombre fue multado por celebrar su cumpleaños de forma excesiva y fuera de su casa. En 2015, Isayev Amirbek invitó a 13 amigos a un bar y gastó el equivalente a unos $80. Recibió una multa por las autoridades y tuvo que pagar más de $600. Es que la ley estipula que estas celebraciones deben ser privadas para preservar las tradiciones y que se deben evitar gastos excesivos. Para colmo, Amirbek fue descubierto ya que subió las fotos a Facebook. Claro, no solo violó la ley, sino que además dejó las pruebas disponibles. Algo parecido sucedió en 2017 con una boda, pero en este caso no hubo una multa,
sino que las autoridades llegaron antes. Los funcionarios se enteraron de los festejos que se estaban preparando y revisaron el lugar. Suspendieron la celebración ya que consideraron que la cantidad de alimentos que había era un desperdicio. Además, explicaron que lo que gastaron era incompatible con los ingresos que tenían. Otra de las leyes dictadas no permite lo que llaman emociones extravagantes. Por ejemplo, durante los funerales está prohibido expresamente tirarse de los pelos, llorar muy alto, echarse tierra en la cabeza, arañarse la cara y contratar a plañideras, es decir, personas a las que se le pagan por llorar. Esta misma norma estipula que no se pueden realizar más de 3 días de luto y hasta prohíbe la ropa de color negro para esas ocasiones. El objetivo, se supone, es desalentar prácticas no tradicionales del país. En esa línea se inscribe la prohibición de celebrar tanto Navidad como Año Nuevo. Existen restricciones sobre regalos, árboles, fuegos artificiales, comidas festivas y recaudación de dinero. Y sí, también sobre Papá Noel o Santa Claus, que no puede aparecer en televisión. Es que estos festejos son propios de otras culturas. Los tayikos son un pueblo de origen persa y en su mayoría son musulmanes. Pero lo llamativo es que también hay restricciones sobre el Islam. De hecho, se prohibieron 3 de los 5 pilares de esa fe: el ayuno, la peregrinación y la limosna. Incluso se restringe el uso de la hijab en las mujeres y de la barba en los hombres. En 2016, la policía afeitó a 13.000 personas y cerró más de 160 tiendas que vendían ropa tradicional musulmana. Lo extraño es que el propio Rahmon es musulmán, pero lo que quería evitar, se supone, es la aparición de grupos extremistas, como los que han surgido en Afganistán. Más allá de estas cuestiones, Tayikistán esconde varios secretos turísticos que parecen dignos de ser visitados. Tal vez no en la capital, Dushanbe, que etimológicamente significa lunes, pero las montañas y los valles guardan paisajes increíbles. De hecho, más de la mitad del país está por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Cruzar la carretera del Pamir es una de las atracciones más recomendadas por los paisajes con los que podremos cruzarnos. El lago Iskander Kul, sobre los montes Fan, es otro de los lugares que parecen soñados. Quienes visiten Tayikistán se encontrarán con un país en el que no abunda la riqueza. De hecho, es la más pobre de las ex-repúblicas soviéticas, y 1/4 de su economía se explica por las remesas que llegan desde el exterior. Pero también podrán encontrarse con una extraña costumbre entre los tayikos: el uso de los dientes dorados. Si bien hasta hace algunos años era muy frecuente, hoy son más difíciles de encontrar. Es que sí, también fueron prohibidos por el gobierno de Rahmon. ¿Cuál de todas estas regulaciones te pareció la más llamativa? Déjanos tu comentario más abajo. También te invitamos a que te sumes como miembro del canal. Con un aporte mensual podrás ayudarnos a que sigamos produciendo videos. Además tendrás acceso a materiales exclusivos.